¿Verdad? Que ustedes hayan tenido un buen año, un buen inicio de año, porque todavía el año estamos entero, ¿verdad? Y para ustedes y su familia, y esperemos que esta pandemia pues pronto ya termine y que nosotros salgamos victoriosos, que no nos lleguemos a enfermar y mucho menos dejar de existir. Ya, por favor, atención a la asistencia. Sí, Colamarco. Colamarco. Anchundia. Anchundia Delgado. Andrade García. Presente, doctora. Barcia. Presente, doctora. Bustamante. Presente, doctora. Calderón. Calderón Alcíbar. Calderón Cedeño. Presente, doctora. Carrera. Doctora, el compañero tiene una cita médica. Carriel. Carriel. Presente, doctora. Carrillo. Presente, doctora. Casanova. Casanova. Chala. Presente, doctora. Delgado Campuzano. Presente, doctora. Espinales Bailón. Presente, doctora. Flores Medina. Presente, doctora. García Carrera. Presente, doctora. Isa. Presente, doctora. Yaguno. Yaguno. Presente, doctora. Macías. Presente, Macías. doctora. Macías Tigua. Presente, doctora. Mero. Mendoza. Mero Mendoza. Presente, doctora. Presente. Mero Reinado. Mero Reinado. Moreira. Moreta. Presente, doctora. Presente, doctora. Moreira Elisa. Sí, María presente. Ya. ¿Y Moreta Romo? Sí, presente, doctora. Ya, gracias. Muñoz. Muñoz. Presente, doctora. Ormaza. Presente. Pachay. Presente, doctora. Panta. Panta. Quijije. Presente, doctora. Quiñones. 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 Presente, doctora. Reyes. Presente, doctora. Reyes Mendoza Joel. Presente, doctora. Joel. Yo. Ricachi. Presente, doctora. Rivera. Presente, doctora. Rodríguez. Presente, doctora. Caroli. Helis. Presente, doctora. Salazar Rodríguez. Salazar Rodríguez. Sánchez Intriago. Presente. Soledispa. Presente, doctora. Suárez. Vera Cedeño. Presente, doctora. Soledispa Juliana, ¿sí me contestó? Suárez García Alejandra. Suárez García Alejandra.
Yepes. Presente, doctora. Yepes Mayra. Presente, doctora. Zambrano Ceballos. Presente, doctora. Zambrano Macías. Presente, doctora. Bueno, gracias. Señores estudiantes, cabe señalar que yo ya he subido las notas al aula virtual, ¿verdad? Lógicamente que los que todavía no tienen exposición, pues iré alimentando el aula virtual a medida que me vayan dando las exposiciones. Hay estudiantes que no tienen participación en clase, ¿verdad? Cuando yo hago el diagnóstico, yo pongo en el aula virtual como preguntas y respuestas. Cuando yo hago el diagnóstico, yo tengo aquí estudiantes que lo he llamado 1, 2 y 3 veces y no responden, ¿sí? Entonces yo no quiero tener problema que después me diga, no, yo sí contesté. A ver, una cosa son las preguntas y respuestas que ustedes dan cuando yo les pregunto y están exponiendo. Pero lo que yo califico aparte es el diagnóstico, ¿sí? Entonces, como es costumbre, ¿verdad? Vamos a hacer ahorita un pequeño diagnóstico. A ver, vamos a ver. Este es el grupo 6. Anchundia Delgado Jimmy. Anchundia Delgado Jimmy. Él es una de las últimas oportunidades que tiene para responder. Presente, aquí estoy, doctora. ¿Por qué ¿Sí no me me escucha? contestas, Jimmy? Estoy hablando. A mí en la lista creo que no me puso asistencia. Pero ¿por qué no contesta, pues? Dije presente y no sé, creo que... A ver, Jimmy, te voy a hacer. Ahí Los chicos, ¿verdad? Este material de diseño es básico de la investigación cualitativa, ya estaba subida desde antes del feriado. ¿Qué me podrías decir con relación al documento que han subido los compañeros? como resumen. Sobre los diseños básicos de la investigación cualitativa. O dígame cuál de los diseños le pareció mejor o cuál de los diseños es su investigación. Bueno, yo saqué la conclusión que nuestro diseño de investigación se basa en el diseño de investigación y acción, ya que este hablaba que va a hablar acerca de una problemática social. Y como nuestro estudio se basa en lo que son los hábitos alimenticios, yo creo que nuestro proyecto pertenece a este tipo de diseños. Ya. Muchas gracias. Vamos por acá. Salazar Rodríguez Angie. Angie. ¿No está? Ya esta niña tiene 2 rayitas que yo la he llamado y no me responde. Veamos. Barcia Lucas, Ginger. Dígame, doctora. A ver, Ginger. Su compañero acaba de decir que el tema de investigación de ustedes es investigación-acción. Ya, yo le pregunto, ¿por qué no podría hacer un estudio de teoría fundamentada? Doctora, ¿Sí? no le entiendo muy bien. A ver, despacito. Doctora, Doctora. se recortado. Se le cortó, doctora. A mí se me cortó. A ver, no Sí, hay doctora. problema. No hay problema. A ver, mira, ya el compañero Jimmy nos dijo que el tema de ustedes pertenece al diseño de investigación-acción, ¿verdad? Y también nos dio una explicación. Yo le pregunto a usted, ¿por qué el trabajo de ustedes no podría ser teoría fundamentada, no podría ser etnográfico, narrativo, fenomenológico? ¿Por qué? ¿Por qué no podría ser uno de los otros tipos de diseño? O sea, yo creo que
No podría ser teoría fundamentada, porque esto dice que el de teoría fundamentada, aquí se va a tratar sobre casos o muestras, y en este caso nosotros, como dijo mi compañero, en el de acción, vamos a lo que es a una problemática. En este caso, nosotros vamos a hacer una problemática de una comunidad, es decir, a pretender a resolver o lograr a sí mismo un cambio. Ya. Es lo que yo Pero creo. también lo que nos dice la teoría fundamentada, ¿verdad? Que también dispone a teoría, pero en este caso el de acción es el que va a hacer la problemática. sí, no, es que la teoría fundamentada dice que es cuando no disponemos de teorías. De teorías o teorías son inadecuadas, ¿verdad? Para el contexto. Por eso no podría ser. Exacto. Si ustedes hacen una investigación sobre hábitos alimenticios, ¿verdad? Imaginémonos que todos los artículos, todas las investigaciones que hay sobre hábitos alimenticios no son las adecuadas, ¿verdad? O son muy vacías, entonces ustedes sí podrían hacer esa investigación, pero para realizar una teoría, ¿sí? Ajá, en este caso no. Claro, en este caso ustedes no van a realizar teoría, sino que saben la problemática, conocen la problemática y lo que vamos a tratar es, como dice acción, de resolver esa problemática, ¿verdad? A través de un video, ¿verdad? En este caso no recuerdo exactamente ya cómo era el tema, pero era de hábitos alimenticios. Y supongamos que dentro de la problemática le salió a ustedes que los niños, por decir, se van sin desayunar, ¿no? Entonces ahora nosotros tendríamos que hacer un video donde explicar que el desayuno es la comida más importante que nosotros podamos tener, pero ¿y por qué? Entonces ahí vamos explicando el por qué y para qué es la comida más importante del desayuno. Ya, gracias. Ya, doctora. A ver, vamos a ver por aquí, quién falta. Moreira María Elisa. Sí, doctora. A ver, María Elisa, usted... ¿A dónde está? Se me perdió. Usted es del equipo 4. ¿Cuál es el tema de la investigación de ustedes? Es... Ay, se me olvidó el nombre. Determinar los riesgos de padecer diabetes mellitus tipo 2. ¿En embarazada? No, diabetes en los estudiantes de odontología. ¿Ya? ¿Y cuál sería, qué diseño sería tu investigación? Considero que también es ese tipo de investigación de acción. ¿Ya? Porque, bueno, en este caso no es como que un problema que tiene que resolverse, pero se pretende lograr un cambio al obtener los riesgos, dependiendo si son altos o bajos en la encuesta que vamos a realizar. Claro, ¿verdad? Y ustedes sí podrían hacer una propuesta alternativa muy buena. O sea, si yo tengo los riesgos, si yo tengo ya el factor de riesgo, porque mi papá, porque mi mamá, porque mi abuelo, porque mi tatarabuelo son diabéticos, ¿verdad? Entonces yo conozco los riesgos. ¿Y qué quiere decir? Que ustedes van a tener que hacer su propuesta en relación a la alimentación, en relación a la actividad física. Y por último, si es que ya le detectan la diabetes, vendría a ser la droga. Pero lo general, primeramente empezamos con la alimentación, actividad física y de último dejamos la medicina o la droga, ¿no? Cuando yo hablo de droga no se van a estar pensando que yo me estoy hablando de otras clases de drogas, sino que la medicina, ¿verdad? Los medicamentos son una droga. Ya, entonces sí podríamos, porque muchas veces yo sé decir que tanto el factor hereditario no es tan importante. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocieron a la doctora Reina Orbera, ¿verdad? Una cubana alta, una morena. ¿Sí la conocieron? No, mire, la doctora Orbera hizo una investigación en manadiálisis. Entonces, una vez conversando, ella decía que ella estaba en desacuerdo en que la herencia era un factor para yo desarrollar diabetes, ¿no?
¿Por qué? Porque ella en esa investigación había comprobado que de los que se hacían diálisis y que eran diabéticos, ni uno tenía antecedentes diabéticos, ni uno. Entonces ella llega a la conclusión, como también hizo una encuesta de recordatorio de 24 horas, y también hizo una frecuencia de alimentos, ¿verdad? Ella llegó a la conclusión que eran por los hábitos, independientemente si eran comida, en los estilos de vida más bien, la inactividad, la alimentación, ¿sí? Entonces, en eso nosotros tenemos que atacar, como que iniciaríamos iniciaríamos como el proyecto así. Si no quieres tener diabetes, haz esto, ¿verdad? O sea, como algo llamativo para que les llame la atención a la gente que lo pueda ver y estuvo. ¿Sí? ¿Y por qué no podría hacer tu estudio, María Elisa, etnográfico? Bueno, según lo que vi, que era, se explicaba un problema social, pero entonces también podría ser. ¿Pero por qué? Porque, no sé, yo entiendo que la parte de la alimentación, la actividad física podría entenderse como un problema social también. Bueno, como un estilo de vida, ¿no? Pero sin embargo, nosotros vemos que dice que el estudio etnográfico pregunta sobre las características y estructura del funcionamiento de un grupo social. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un grupo organizado, si hay una comunidad, cuáles son las culturas, cuáles son las subculturas, ¿verdad? Desde una familia. Y nosotros eso no lo vamos a hacer. O sea, ustedes no lo van a hacer eso con los estudiantes de odontología. Entonces, por eso es que se descarta que esto sea etnográfico. Carrera, Steven. Doctora, él tiene una cita médica. Ya. Yepes Mayra. Ya. Dígame, doctora. Cuando los chicos hablan sobre codificación abierta, ¿a qué se están refiriendo? Perdón, doctora, no le escucho bonito, se me entrecortó. A ver, los chicos hablan de un diseño sistemático, ¿verdad? Que el diseño sistemático es de recolectar datos y dice que esa recolección de datos, ¿verdad? Tiene codificación abierta, tiene codificación selectiva. Ya, yo le pregunto a usted, ¿qué entiende o qué entendió usted de si revisó las láminas de los compañeros, qué es una codificación abierta? La codificación abierta se refiere a lo que son teorías y aplicar leyes inductivas en la investigación. A ver, en español. O sea, quiere decir que se aplicaría aquí, se aplicaría diferentes teorías en cierto problema para dar así una conclusión. A ver, yo le pregunto a usted si revisó las láminas de los compañeros. Sí, doctora. ¿Seguro? Bueno, ¿qué es lo que nos dice la codificación abierta, no? Nos dice que el investigador revisa todos los segmentos del material. Es decir, si en el caso de alimentación, hábitos alimentarios, ¿verdad? En este caso, los investigadores de ese equipo que tienen hábitos alimentarios, en los estudiantes de odontología se me ocurre, ¿verdad? Ellos tienen que analizar todos los documentos posibles que hayan encontrado en la web sobre alimentación, sobre hábitos alimentarios en estudiantes universitarios.
no podemos relacionar los hábitos alimentarios que tienen los niños cuando nuestra investigación es hábitos alimentarios en estudiantes universitarios, ¿no? De odontología. Entonces, esa concordancia nosotros tenemos que ver. Y también, lógicamente, que va a generar comparaciones, ¿verdad? Constantes de categorías iniciales. ¿A qué llamamos categoría? Por ejemplo, si los chicos tienen hábitos alimentarios, ¿verdad? Una categoría sería hábitos alimentarios, la otra categoría sería estudiantes universitarios. Y así dependiendo de cuáles son las variables, yo puedo categorizar, ¿ya? Y también esta codificación abierta nos ayuda a eliminar la redundancia y desarrolla evidencias para las categorías. Es decir, no podemos poner aparentemente dos categorías diferentes y que realmente sean iguales, ¿verdad? Entonces ahí como que estamos duplicando la información. Y también dice que estas categorías abiertas se basan en los datos recolectados. ¿Cómo? Por ejemplo, en el caso de los chicos va a ser el datos recolectados en online, ¿verdad? Va a ser online. No va a haber observación, aunque la investigación cualitativa se basa primeramente en la observación. Eso no lo vamos a hacer y nosotros no podríamos mentir que estamos observando a los chicos, porque no lo vamos a hacer, ¿verdad? Y lógicamente que si que vamos a observar, pues nosotros tendríamos que llevar una bitácora, un cuaderno, una hoja, lo que sea, o una tablet, o el teléfono, yo no sé, y van registrando, ¿verdad? Todo lo que ustedes observan. Eso vendría a ser lo que es la codificación abierta. Ya, y te pregunto, para poderte poner una nota, ¿qué puedes recordar de los diseños de la teoría fundamentada? ¿El diseño de la teoría fundamentada, doctora? Sí, Mayra. Bueno, en este diseño dice que se explica básicamente lo que es el proceso y la acción en el que se va a dar la investigación para resolver cierto fenómeno y así dar un contexto a la investigación, realizando básicamente una teoría que se desarrolle la hipótesis. Bueno, o sea, sí se podría, ¿verdad? Si es que nuestro estudio tuviera ese alcance, a lo mejor sí podríamos hacer una teoría. Veamos aquí, tengo un cerito. Helis, Caroli. Mire que le estoy dando oportunidades. Sí. Carolis, ¿dónde estás? Sí, presente, doctora. Ya, a ver, mija. Los chicos también hablaban, ¿verdad? Sobre las principales acciones para construir. Se me perdió. Las principales acciones para construir un diseño de teoría fundamentada. Obvio que ellos nos hablan allí de 5 pasos, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos pasos? No importa que ahorita usted no me los dé ordenado, porque ya los compañeros en la exposición ya los van a ordenar, pero ¿de cuáles usted se acuerda? Sería sobre la teoría fundamentada de los 5 pasos para hacer el diseño. Sí, para construir un diseño. Es el proceso de acción e interacción con el individuo. A ver, te pregunto, Helis, ¿revisaste? Sí, revisé el PowerPoint que envió el grupo. ¿Ya? Pero, ya. A ver, te escucho. Sí, dígame, doctora, ¿qué me iba a decir? Sí, respóndeme la pregunta porque no me has respondido nada. Y ya tienes un cerito, así que a recuperar ese 0. Sí, a ver, es que ahí sobre lo que es la teoría, la explicación de lo que es la teoría, A ver, Rosy, no quiero que tú llegues a tener problemas, por favor. Tenemos todavía 2 equipos más que tienen que sustentar
yo ya no te voy a nombrar para dar una pregunta. Voy a preguntar yo quiénes hay voluntarios. Y espero que ese voluntario sea usted. Ya. ¿Sí? En la próxima clase. Que conste que yo ya no le voy a preguntar. Ya, bueno. Dice planteamiento del problema. Hay que hacer un planteamiento del problema, instrumentos para la recolección de los datos, recolecciones de los datos, dar un porqué de la teoría que se llevó a realizar de la investigación, del planteamiento del problema. A ver, Gelis, yo te pregunto, de lo que tú me has dicho, ¿cuántos de esos pasos han hecho ustedes para realizar su proyecto? El planteamiento del problema, ese lo hicimos que para empezar a iniciar lo que era la investigación. ¿Qué más? También, o sea, nuestro trabajo es un trabajo cualitativo, ¿no? Entonces ahí se puede generar hipótesis. También se preguntó por qué se escogió esta investigación. ¿Qué nos argumenta? ¿Qué podemos encontrar dentro de esa investigación? El instrumento también para llevar a cabo la investigación, porque en este caso era sedentarismo y sobre lo que es el IMC, el índice de masa corporal. Entonces, cómo íbamos a través de la parte virtual, cómo íbamos a recolectar esos datos en los estudiantes, en este caso es sexto semestre. Esa parte. A ver, Gelis, desde aquí, desde el fondo de mi corazón, te digo que por favor hay que poner un poquito más de atención, hay que leer, ¿sí? Y imagínate que los pasos para construir un diseño de teoría fundamentada son parecidos a lo de construir un protocolo, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos primero fue escoger el tema. Luego que tuvimos el tema, tuvimos que hacer el planteamiento del problema. O sea, le estoy contando cómo es lo que se hace, ¿no? Es bien cierto que allí nos habla sobre la inmersión en el campo a nosotros, ¿verdad? Que es el número 2, pero en este caso nosotros no vamos a ir al campo por la situación que está pasando el mundo. Pero sin embargo, nosotros hemos tenido que leer para comprender la problemática, ¿verdad? Lógicamente que el instrumento para recolectar los datos también ya ustedes deben de tenerlo, porque para hacer la operacionalización de variables ya hay que tener a mano el instrumento, ¿verdad? Luego que yo ya he hecho el instrumento, que lo he revisado, que este instrumento que yo voy a poner de 20 preguntas me prueben los objetivos, ¿verdad? Y luego que yo ya he visto que ese instrumento de 20 preguntas sí me prueban los 2, los 3 o los 4 objetivos que yo ya tengo, quiere decir que tengo que convertirla en, bueno, yo no sé si ustedes la van a convertir en esta plataforma de FOR, ¿ya? O en la plataforma que ustedes quieran. Y entonces ya hacen ustedes las preguntas, ¿verdad? Y a pesar que ya la revisaron cuando la tenían en físico o en Word, ahora nuevamente tienen que revisarla en FOR. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos puede ir un error, ¿ya? Y ese error puede costarnos caro, porque de pronto se va y la información que nosotros vamos a tener va a ser un falso positivo o un falso negativo. Por ejemplo, le pongo el ejemplo del equipo que yo le estaba revisando, ya que ellos han avanzado un equipo, la líder justamente no aparece en la carátula, que es el equipo 9, Angélica García. Ella, siendo la líder, no aparece en la nómina de los integrantes del proyecto. Entonces son cositas, ¿verdad? A lo mejor yo digo que muchas veces a nosotros nos pasa eso, ¿no? Que nosotros no nos contamos. Entonces, como nosotros estamos haciendo las cosas, no nos contamos. O sea, eso pasa. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que revisar. Y si es el trabajo en equipo, ¿verdad? Tenía que haberlo revisado, además de que lo revisó Angélica, tenía que haberlo revisado Ever, Snyder, Cristian, Annie y Diego. Entonces, si lo hubieran revisado todos antes de mandarlo, se hubieran dado cuenta que faltaba justamente el nombre de la compañera Angélica. Entonces, siempre nosotros tenemos que revisar eso, ¿sí? Así que, por favor.
A ver, ¿dónde estaba usted? Bueno. Haciendo este breve diagnóstico, ¿verdad? Ahora vamos a darle el paso a los compañeros. Chicos, yo necesito que sea un poco breve porque ustedes tienen algunas láminas, ¿verdad? O sea, que sean precisos y concisos. Ya ustedes tienen muchas láminas y después nos vamos a alcanzar. Porque para la próxima clase, ¿verdad? Tiene que exponer el grupo 8 y el grupo 9. ¿Sí? Entonces yo ya les voy a compartir el material que los compañeros... Ya, también si me trabo aquí, van a comprender ustedes porque mi máquina de trabajar se me le dañó el disco duro y el ventilador. Y ahorita estoy con una máquina que tiene las teclas durísimas y que doy tecla, tecla y no baja. Ya, entonces tenemos allí, ¿verdad? El grupo número 7, cuyo tema es diseño básico de la investigación cualitativa, ¿verdad? Cuyos integrantes son Paulette, Michael, Kimberly, Gemma y Mari, ¿sí? Y ellos nos van a hablar sobre diseños básicos de la investigación. Hoy día, por ser el primer día del año, bueno, le voy a decir a la líder en este caso, que ella asigne quienes van a exponer. Pero bueno, doctora, buenas tardes, compañeros. Muchas gracias, doctora. Bueno, como dijo la profesora, nos vamos a dar lo que son diseños básicos de la investigación cualitativa. Voy a empezar yo para dar introducción al tema. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, tenemos que primero definir ciertos conceptos como lo es la codificación en varios niveles. Lo que es codificación a nivel axial y selectiva y todos los datos que se puedan recolectar de nuestra investigación. Además, cabe señalar que cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño. Es decir, que no hay dos investigaciones cualitativas iguales, por algo son cualitativas. Cada una tiene su propia cualidad. Cada investigador ha hecho su propia investigación. Pero sí, lo que sí pueden existir es que tengan o compartan diversas similitudes, pero como tal no van a ser réplicas. ¿Cómo lo puede hacer en una investigación cuantitativa? Bueno, claramente este tipo de investigación no tiene procedimientos estandarizados, sino que a medida que va avanzando la investigación se va escogiendo qué protocolo seguir. Bueno, todo esto, lo que son recolección de datos, entre otras. Bueno, ahora tenemos lo que son los enfoques de cada una de estas investigaciones. Bueno, las del proceso cualitativo van a depender de los temas que se vayan a abordar y del cuantitativo, del tipo de investigación cuantitativa que se vaya a ir siguiendo en el proceso. Lo que queremos decir es que la cualitativa no va a estar sujeta a cuantificaciones, a diferencia de la cualitativa. Ahora, ¿cuáles son los diseños básicos de una investigación cualitativa? Se van a clasificar en los siguientes diseños genéricos, los cuales van a ser primero lo que es la teoría fundamentada, luego los diseños etnográficos, los diseños narrativos, los diseños fenomenológicos, los diseños de investigación-acción y los estudios de caso cualitativos. Ahora, ¿qué hacemos para poder seguir? O sea, ¿qué criterios vamos a nosotros tomar para saber qué diseño o abordaje utilizar en nuestra investigación? La elección del diseño va a depender básicamente en lo que es el planteamiento del problema. Tenemos diferentes clases de preguntas de investigación con diseños y asimismo una información esencial que nos va a brindar y la cual está claramente demostrada en nuestra tabla que tenemos aquí enfrente. Bueno, acá está la pregunta que nos hacemos nosotros. Esto es una forma de guía para los que tenemos lo que es un diseño, un tipo de estudio de este tipo en una investigación cualitativa y cómo nosotros decir, no, yo voy a empezar mi diseño cualitativo, entonces voy a tener que empezar a ver qué diseño va a ser mejor para mí y por me voy a guiar con estas preguntas. Empezamos sobre lo que es una pregunta de investigación,
Y bueno, podría hablar profundamente de cada una de ellas, pero como dice la doctora que estamos cortos de tiempo, voy a hablar solo de la principal, como para que tengan un ejemplo y luego lo puedan aplicar en su diseño. Primero empezamos lo que son las preguntas sobre procesos y de relaciones entre conceptos que conforman un fenómeno. Entonces, teniendo esta guía de preguntas, nos vamos a pasar a lo que es el tipo de diseño que me va a ir mejor de acuerdo a la pregunta que yo estoy planteando, el cual va a ser seguir lo que es la teoría fundamentada y qué información nos va a proporcionar, lo que son categorías de procesos o fenómenos y sus vínculos, y teoría que explica el proceso, fenómeno o el problema de la explicación. Entonces, nosotros podemos tomar esta tablita, guardarla, tenerla anotada o impresa y saber que si vamos a realizar un proyecto tenemos que guiarnos con esta pauta. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, antes que continúe, Paulette, no sé si mis oídos no escucharon bien o no te entendí bien, ¿no? ¿Verdad? Me parece que usted dijo que la investigación cuantitativa no le interesa cuantificar, sino más bien la cualidad. Yo pienso, si fue así que yo escuché, a lo mejor hubo una confusión de términos, ¿verdad? Como se parece. Ya, entonces la cualitativa, ¿verdad? La cualitativa es que no, o sea, no necesariamente tiene que cuantificar, no necesariamente nosotros tenemos que hacer cuadros estadísticos, no necesariamente nosotros tenemos que hacer gráficos, ¿no? Porque nosotros lo que tendríamos que es como hacer una redacción y decir, bueno, el estado nutricional de los estudiantes de odontología es una alimentación tipo CESA, completa, equilibrada, suficiente y adecuada, porque la dieta patrón que se pudo observar en ellos constan del desayuno, que comen bolones de plátano con queso, una taza de leche, una fruta y bueno, y por ahí me voy inventando, ¿no? O sea, yo me estoy inventando, pero ustedes no. Entonces, a eso nos interesa la cualitativa. Pero, ¿verdad? Yo siempre sé decir que no hay investigación pura, que muchas veces, ¿verdad? Por los datos que nosotros hemos recogido, vamos a tener que valernos un poco de los cuadros y de los gráficos estadísticos, ¿no? Por eso yo les digo a ustedes, siempre, ahora que vamos a hacerlo por vía online, ¿verdad? Siempre pongamos preguntas abiertas, porque en esas preguntas abiertas es lo que nos va a servir, ¿verdad? Para hacer el informe de la investigación cualitativa, ¿no? Y lógicamente, como no podemos observar, pues también está permitido poner allí unas preguntas que sean de datos para cuantificar, ¿sí? Sí, doctora, disculpe, tal vez al momento de hablar se me confundió. No, tranquila, sino que a veces uno se emociona mucho y estuvo, pero lo importante es que todos pongamos atención a lo que dicen los compañeros. Sí, tranquila. Ya. Sí. Bueno, entonces los investigadores también nos brindaron lo que es seleccionar diseños cualitativos dependiendo de qué tan familiares sean los usuarios, o sea, las personas y sus experiencias previas con diferentes abordajes. Asimismo, tenemos esta tabla en la cual nos muestra lo que es el tipo de característica que tenga el estudio y luego si escogemos un diseño de teoría fundamentada o un diseño etnográfico, un diseño narrativo, cómo nosotros proceder y guiarnos con este diseño. Bueno, asimismo, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esta tabla es bastante grande porque, como sabemos, al ser cualitativa pueden haber muchas variables y no todas son específicas, sino que son como parte de guía. Nosotros escogemos cuál es la mejor para abordar. Entonces también tenemos lo que es objeto de estudio. En una teoría fundamentada se va a buscar lo que es la acción o las interacciones entre los individuos. En una etnográfica se va a buscar lo que es el sistema social. En los narrativos vamos a hablar o a tener uno o dos o más individuos contando sus historias. Entonces cada una se va acoplando a cada diseño, pero no haciéndolas como tal, como una cuantitativa exactamente iguales, sino que como parte de guía. La siguiente diapositiva, por favor.
Al grupo que había puesto que es un diseño cuantitativo, ¿no? Entonces yo les había puesto que como observación que revisen las láminas. Entonces ya ve el grupo, ¿verdad? Que cuál es el diseño. Los diseños pueden ser teoría fundamentada, pueden ser etnográfico, narrativo, fenomenológico o investigación-acción, ¿sí? Entonces mucho cuidado cuando ustedes pongan el diseño de su trabajo. Si yo siempre les digo, guíense por las tablas, que es una mejor herramienta para nosotros avanzar con el trabajo. Sí, entonces, bueno, ahorita vamos a profundizar un poco más en lo que es cada uno de estos aspectos. Empezaremos con lo que es la teoría fundamentada. Bueno, esta apareció en 1967 y fue propuesta por este señor de aquí, que fue por Barney Glasner y Anselm Strauss. Bueno, ambos lo hicieron en su libro que se llama The Discovery of the Grounding Theory y, bueno, se basa en lo que es el interaccionalismo simbólico. Y bueno, esto en esa época se profundizaba un poquito más sobre cómo realizar las investigaciones, estaban apenas empezando a profundidad lo que es el abordaje de las investigaciones y cómo guiar a las personas, sean estudiantes o sean personas que no son tan allegadas a la materia, en conseguir una forma de aprender cómo llevar una investigación de la manera más correcta, y esto se hizo gracias a sus estudios. Bueno, con el tiempo otros autores han desarrollado más teorías o, bueno, más guías para nosotros llevarlas, pero esta es la principal. Y, bueno, es un diseño y un producto. En esta, el investigador produce una explicación general o una teoría respecto a un fenómeno o proceso o acción o interacciones que aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de varios participantes del estudio. Entonces, bueno, al generarse la teoría se van a desarrollar hipótesis y variables o conceptos, y todos estos la van a integrar. Entonces, nos van a crear una especie o un modelo de concepto visual. O sea, vamos a tener, poco a poco, mediante se van juntando las piezas, ya vamos teniendo una idea de cómo va a ser nuestro diseño del estudio. Bueno, los investigadores, estos dos señores, nos indican que nosotros, como investigadores y como autores de nuestro proyecto, vamos a producir una explicación o una teoría. No me atrevería como yo a decir como que cada proyecto tiene su teoría y cada uno se fundamenta en su teoría, porque algunos proyectos simplemente se basan en otros estudios o investigaciones ya recientes y simplemente son actualizaciones. Pero los que sí son fundamentados, bueno, en ese entonces generalmente cuando uno empezaba un proyecto era desde cero, entonces formaba su teoría, uno lo puede poner así como que mi proyecto, yo pongo mi teoría sobre este tema y sobre mi investigación. Y bueno, ellos nos indican que nosotros, al generar una nueva teoría, tenemos que, asimismo, no simplemente sacarla del aire, sino que decir que nuestra teoría está fundamentada en investigaciones previas. Entonces, bueno, nos indican que nosotros, por mucho que queramos formar una teoría o un tipo de investigación, tenemos que asimismo tener nuestros fundamentos basados en estudios previos. Y bueno, un ejemplo de teorías que ellos lo denominan, este tipo de investigación, que no es nuevo, pero tiene sus bases en otras investigaciones, se va a denominar teoría sustantiva o de rango medio. Entonces, en este cuadro que tenemos aquí, nos muestra cómo nosotros podemos abordar, o qué características y la historia de lo que fue este tipo de teoría, que empezó, bueno, está el ejemplo que es la teoría del cuidado de enfermos y la teoría formal en la que se basó este tipo de investigación actual, que como tal es una teoría nueva, un descubrimiento, sin embargo tiene sus bases en otro tipo de estudio bien establecido. Bueno, nos dice que las teorías sustantivas son de naturaleza local y sus explicaciones se hacen en los respectivos ámbitos, pero lo que posee en mayor escala es una riqueza interpretativa, lo que el que lea nuestro estudio va a interpretar de nuestra investigación y de nuestra teoría. Y nos va a guiar a que nuestro estudio inspire a otras personas a realizar un avance y un estudio, y así vamos a ir creando e implantando nuestras ideas
pero para aumentar el conocimiento, para expandir el conocimiento de cada persona. Sí, mire. Entonces estos dos investigadores, ¿perdón? Por ejemplo, ustedes tienen educación alimentaria y nutricional en paciente postquirúrgico menores de 12 años, ¿verdad? En el momento que ustedes las encuestas o revisen la historia clínica, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es la parte nutricional que no se cumple, ¿verdad? Entonces, todo mundo que vea, en este caso, ¿verdad? Como va a ser publicado en la revista de Ciencias Médicas, cada uno que vea y diga, me parece muy bueno, aunque fue un estudio con muy pocas personas, pero este estudio me da la apertura para yo hacer otra investigación, ¿verdad? A lo mejor buscando lo mismo, pero con otro grupo, ¿verdad? Con otro grupo objetivo. Y de pronto yo digo, puedo decir, le faltó esta variable al estudio anterior, entonces yo voy a complementar ese dato, ¿sí? Sí, doctora, por eso se llama teoría fundamentada. Es sobre que nos incita a nosotros a querer descubrir más, pero asimismo basándonos en investigaciones previas y en una guía para poder avanzar sobre el mismo tema y hacia otros. Entonces, bueno, estos dos señores proponen la teoría fundamentada y en ese entonces representaba un único diseño. Sin embargo, a medida que fue avanzando el tiempo, a medida que han venido otros autores a sacar más información, no solo se basan en estas tablas que mostramos, pero son las principales que iniciaron este tipo de teoría fundamental, esta guía, este diseño. Entonces, bueno, eso fue lo que es la teoría fundamentada. Ahorita va a hablar otra compañera, va a hablar mi compañera, Yo voy a hablar, compañera. Joe, perdón, disculpe, va a hablar Joe y va a hablar sobre lo que es el diseño sistemático. Bueno, continuando con el diseño sistemático, tenemos que explicar primero parte de qué es el diseño sistemático. El diseño sistemático principalmente es una forma organizada en la cual debemos llevar la planificación de todo el diseño. Es decir, se trata de una serie de filtros que van a seguir un patrón de procedimientos y un conjunto de normas para la identificación del mismo. Disculpe. Ya. Cada uno de estos elementos va a tener una serie de filtros, una serie de marcos que va a definir cómo va a simplificarse o cómo va a ser el proceso que se va a llevar en el mismo. Bueno, las razones principales que nos motivan a usar este diseño sistemático por lo general son la simplicidad, ya que por ser un diseño extremadamente sencillo, se usa diseño en general. También, aparte de esto, que provee un muestreo adecuado del material que vamos a Joe, perdón que te interrumpa. ¿Puedes elevar un poquito el volumen de tu voz? Ya, está bien. Deja acercarme un poquito más. ¿Ya ahí sí me escucha bien, doctora? Es que por ratico se escucha y de pronto se te baja el volumen. Ya, no sé si... Sí. Bueno, ya, vamos a continuar con el tema. Este diseño va a incluir todas las clases de codificación, como ven en los pequeños cuadros. Están una serie de cadenas. Primero está la recolección de datos, la codificación abierta, la codificación axial, la codificación selectiva y la visualización de la teoría. Cada uno de estos pequeños cuadraditos va a ser parte del diseño sistemático. Todos estos son los pasos que se deben conllevar para llevar al final de este diseño. La siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de uno de los pasos que tenemos que llevar. El primero de los pasos que debemos llevar es la recolección de datos. Después de la recolección de datos, posterior a esto, llegamos a la codificación abierta. ¿Qué es la codificación abierta? La codificación abierta es el inicio del análisis de cómo se construye la teoría que vamos a establecer nosotros. Dos personajes como Strauss y Corbin en el 2002 definieron que deben ser teorías claves señalando para qué vamos a descubrir y qué vamos a desarrollar con lo que vamos a plantear. Estos fueron los principales frases o términos utilizados hasta la actualidad. Posterior a esto, Strauss y Corbin fueron los que señalaron todos estos postulados. Este trabajo es principalmente enfocado en dar la explicación de cómo vamos a hacer, o sea, del por qué vamos a hacer esto, el qué va a estar enfocado. Específicamente
el momento en el donde surgen las ideas y en donde vamos a enfocar nuestro estudio. Es importante agregar que existen dos tipos de códigos abiertos. Existe el código abierto y existe el código en vivo. El código en vivo es diferente, ya que en este específicamente se utilizan frases literales que van a expresar en distintas palabras usadas por los individuos. A este proceso también se lo denomina categorización y se refiere en el resumen de los conceptos genéricos, es decir, poner todo en un solo resumen y establecerlo para en eso enfocarnos. Estos fueron definidos por otros personajes como fue Flick en el año 2007. En la siguiente diapositiva vamos a explicar el código, la codificación axial. ¿Le puedo dar la siguiente, por favor? Ya. La codificación axial. Este es el tercer parte del proceso de la metodología, bueno, el diseño sistemático, el tercer bloque, por así decirse, en donde se da la vinculación de categorías. Es decir, es donde vamos a establecer categorías según lo que nosotros vamos a experimentar, según el estudio que nosotros vamos a realizar. Aquí es donde nosotros vamos a establecer principalmente un enfoque en una categoría y una subcategoría. Estas aquí van a tener que relacionarse directamente, obvio, con la categoría. Es decir, según el problema, según el asunto en el que se va a enfocar o según el acontecimiento que está realizándose. La siguiente diapositiva. Con relación a la codificación axial, en 1998, Strauss y Corbin, junto a Creswell, modificaron algunas partes de este proceso para definir en tareas a cumplir. Estas tareas a cumplir las definieron en las siguientes, que son: la primera, acomodar las propiedades de una categoría y sus dimensiones, tarea que comienza durante la codificación abierta. La siguiente sería la de identificar la variedad de condiciones, acciones e interacciones y consecuencias asociadas al fenómeno. La tercera sería relacionar con una categoría o con subcategorías por medio de oraciones que denotan la hipótesis. La cuarta sería buscar claves en los datos que denoten cómo se pueden relacionar estas categorías principalmente entre ellas. Estos fueron los principales postulados que modificaron al paso del tiempo, específicamente en el año 2005, en base a los postulados de Strauss y Corbin. En la siguiente diapositiva tenemos, por último, la codificación selectiva. Esta de aquí se dice que es el núcleo de toda la teoría. Este de aquí es el proceso en donde se también denomina codificación teórica. ¿Por qué? Porque aún no es una etapa independiente de la codificación abierta o axial, o sea, no tiene nada que ver, sino es una extensión de lo último, con un mayor nivel de abstracción. El propósito de esta codificación es obtener una categoría central que exprese el fenómeno de la investigación e integre las categorías y subcategorías de la codificación abierta. Y entonces la categoría central consiste en todos los productos del análisis, consiste en un solo producto general para explicar todo el tema. Es decir, una vez generado el esquema, el investigador va a comparar su esquema emergente, va a fundamentarlo o va a sugerir hipótesis. Es decir, establece todo como un solo. Trata de explicar parte de todo el proceso. Y bueno, eso sería todo por mi tema. Gracias, Joe. Continuamos, por favor. Mi compañera continúa con el diseño emergente. Ya. En lo que corresponde al diseño emergente, Gleiser en 1992 y el estudio de Strauss y Corbin en 1990 mencionó que Gleiser criticó a los autores de dicho estudio por resaltar en exceso las reglas y los procesamientos para la generación de categorías y señaló a un armazón que pide un modelo, un fundamento de la categoría central. Se va a efectuar como una codificación abierta y de esta van a emerger categorías que se conectan entre sí para producir lo que es una teoría. La teoría proveniente de estos datos no está ubicada en las categorías centrales, causales, intermitentes o contextuales.
El diseño emergente se va a efectuar en la codificación abierta y de este van a emerger las categorías entre sí. En ambos diseños, el tipo de muestreo preferido es el teórico. Esto se refiere a la recolección de datos y de la teoría que surge que va indicando la composición de la muestra. Se va a enfocar en los provistos por los participantes del estudio y se interesa más por considerar las visiones y creencias y valores. Siguiente, por favor. En lo que corresponden las principales acciones para conducir un diseño de la teoría fundamentada, vamos a tener el planteamiento del problema, la perspectiva teórica, la revisión del planteamiento en el contexto o el campo inicial, el instrumento para recolectar los datos, la recolección de datos y revisar unidades, categorías o ejemplos para así interpretar las categorías y desarrollos para una explicación narrativa y codificativa. El objetivo de este conocimiento o de este estudio es dar como tal a dos fenómenos, a la problematización y a la indagación, que se refiere como objetivo a un estudio o un problema de un grupo social determinado, y el problema va a dar como consecuencia investigar la problemática, y se requiere un modelo de investigación que sustente esta teoría y un modelo para resolver así dicho problema. Siguiente, por favor. Ya, usted, Juliana. Sí. Juliana, si yo le dijera a usted que me hiciera una categoría, ¿verdad?, del tema, ¿cómo lo haría? Un ejemplo de la teoría fundamentada. Sí, imaginémonos que sea de teoría fundamentada, pero pongamos de ejemplo su educación alimentaria y nutricional en pacientes postquirúrgicos menores de 12 años, Hospital Verdi Ceballos. En esta sería el planteamiento del problema, ¿cómo vamos a solucionar esto en los estudios? Por ejemplo, en el estudio de la alimentación en los pacientes postquirúrgicos, nos vamos a centrar en lo que son las historias clínicas del Hospital Verdi Ceballos. Y de esta vamos a hacer el planteamiento o el contexto inicial y la recolección de datos. Ya. No sé si ustedes miraron en San Pierre, ¿verdad? Imaginémonos que tenemos una tabla de Excel, ¿verdad? Ponemos el tema, educación, y nosotros vamos poniendo en las columnas la importancia de la temática, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de las categorías, nosotros tenemos que hablar justamente del contenido, porque el planteamiento de investigación ya nosotros lo hicimos en el grupo, en el punto 1. Ya lo hicimos en el punto 1, ¿sí? Y luego tenemos en el punto 2, ¿verdad? ¿Qué nos dice el punto 2? Que es la inmersión en el campo después que yo he hecho esto. Pero sin embargo, yo digo, no, bueno, porque ahí se hace también una observación, que uno puede ir al campo así sin un instrumento y observa todo lo que viene. Y de pronto esa observación de todo lo que viene, ¿verdad? Nos puede dar un hincapié para decir, pero me faltaría observar esto y qué es lo que yo debo de hacer. Ya, pero cuando hablamos del cuadro de las categorías, si ustedes ven en San Pierre hace una tablita y allí va poniendo, en este caso, por ejemplo, alimentación, qué es nutrición, tengo que hablar en el marco teórico, tengo que hablar de los pacientes postquirúrgicos, ¿verdad? Tengo que hablar de los niños menores de 12 años, entonces uno va priorizando. Y con eso que yo tengo esos cuadritos, entonces yo voy tarjando, hablo de alimentación, ya he hablado bastante, tengo 5 bibliografías en esta parte de nutrición. Estoy hablando de paciente postquirúrgico, ¿verdad? Aquí nomás tengo dos revisiones bibliográficas, 2 citas, entonces, ¿qué me toca? Hacer más revisiones, ¿verdad? Pero siempre y cuando que esas revisiones no sean las mismas, sino nuevas, y así sucesivamente, ¿sí? Si ustedes revisan San Pierre, se van a encontrar con el cuadro de categorías. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Sí. En las amenazas al proceso de intervención psicológica para enfrentar los problemas de conducta en los alumnos, van a ser lo siguiente. El modelo de la teoría fundamentada va a ser las causas primarias o códigos o categorías
hasta llegar a una categoría central y nos muestra la complejidad que puede captar este diseño de investigación. En esta nos permite otorgar la importancia a las estrategias en este caso sería del maestro, para así provocar lo que es una confusión en el agrupamiento en los alumnos o en la cultura del alumno. Demasiado conocimiento en las estrategias del personal conduce a una tensión tanto en los alumnos como en los maestros. En el modelo de aquí nos muestra lo que son las causas principales que se van a encontrar varios patrones. En esto de aquí, el alumno va a poseer una identidad difícil de manejar frente a los profesores o asesores, y los límites psicológicos de la escuela y los límites en la casa también van a ser un ejemplo de esto. Siguiente, por favor. En este siguiente nos mostraba un ejemplo de la teoría fundamentada que nos mencionaba que se realiza en Inglaterra un estudio cualitativo, cuya pregunta general de la investigación fue cómo las intervenciones derivadas a psicología en conducta de problemática en los infantes puede conseguir los efectos buscados. En estas nos mencionaba que las percepciones acerca de esta grave conducta van a ser tan exitosas o no tan exitosas frente a cómo visualizar o cómo proporcionar un esquema a una categoría central. Las manifestaciones a la conducta en la problemática en ciertos alumnos eran la mayor dificultad que habían enfrentado, ya que en la relación con la cuestión se definieron las intervenciones tanto en la casa como en los estudiantes, buscando así una problemática para estos efectos. Siguiente diapositiva, por favor. En este ejemplo también nos mostraba que incluyen a 33 participantes de 65 años o con un padecimiento cardíaco y disforia caracterizado por ansiedad, irritabilidad o inquietud, para experimentar placer y la pérdida de intereses o satisfacción en casi todas las actividades. La muestra incluyó estos 33 participantes y los instrumentos utilizados fue la entrevista semiestructurada, a la cual incluyen las preguntas abiertas sobre la depresión, los sentimientos de preocupación, la presión emocional, la depresión o los señales negativos. Su teoría fue intervenir o tratar de calmar al individuo para así hacer los que son los efectos de diagnóstico o el estilo de vida o cómo lidiar con ellos, el tratamiento y también los efectos colaterales para evitar estos tipos de trastornos. Siguiente. Bueno, ahora yo voy a hablar acerca de los diseños etnográficos. Los diseños etnográficos lo que van a buscar en sí va a ser explorar, examinar y también explorar. ¿Y qué va a tratar de hacer esto? Entender, buscar también sistemas sociales. De los sistemas sociales podemos hablar como de grupos, comunidades, culturas, sociedades o también problemas culturales. Desde la perspectiva o también de un punto participativo o también bien puede ser narrativo. Bueno, en sí, aquí me va a señalar que va a tratar de buscar y analizar ideas, interpretar, describir significados o también conocimientos, prácticas, y también buscar como en los sistemas. Esto también se considera que puede ser como una investigación etnográfica, la que va a tratar de analizar y describir, porque en sí eso es más bien lo que se trata de este diseño etnográfico, buscar de tratar de describir un problema. También como de buscar lo que hace una persona, una problemática dentro de un sitio, como que se analiza la acción de los participantes, como por ejemplo que esta va a tratar de buscar que se realice en un lugar. Bueno, los diseños etnográficos van a estudiar también varios tipos de categorías y de temas, refiriéndose a las diferentes culturas, desde las civilizaciones más antiguas, como el Gran Imperio Inca, los mayas o también el Antiguo Egipto, hasta grupos actuales o civilizaciones actuales, como tendencias extranacionales en el mundo y etnias. En la siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar de algunas características que nos traen los diseños etnográficos.
Bueno, una de las características es que estas van a tratar de buscar o formular preguntas investigativas, las cuales van a permitir no solamente buscar como la cultura, sino también discernirla. También esta va a tratar de regular participativamente en un sistema sociocultural. Y también en sí esta investigación etnográfica lo que va a tratar, como les estaba explicando, es de ser interpretativa, reflexiva y constructiva. Bueno, una de las características que más me parece interesante es que esta también se va a registrar en cuanto a los procesos sociales. En cuanto a esto va a equivaler mucho, ya que esto de aquí se va a enfocar como a estar señalando la evolución del estudio en diferentes nuevos casos, en tratar de que el investigador se sumerja dentro del ambiente de la persona que va a investigar. Como por ejemplo, algunos investigadores lo que hacen es que se sumergen tanto en la investigación que se encuentran años, meses en un grupo, en una etnia, que convivan con ellos en la comunidad, o sea, que tengan que ver mucho con ellos, que traten de convivir, de graduarse, de ser gradualmente miembro de una familia, miembro de ellos para poder obtener una investigación etnográfica mucho más explícita y mucho más investigativa. Bueno, también los registros y los datos que van a interpretar dentro de esta investigación, como por ejemplo la recolección de datos, noticias, fotos, todo lo que nosotros podemos encontrar para poder tener una buena investigación, ya que esto lo vamos a buscar dentro de una perspectiva general. La siguiente, por favor. Bueno, también algunas de estas características, bueno, esto ya las expliqué hace un momento, pero una que me estaba olvidando era que los diseños etnográficos son holísticos. ¿Qué quiere decir que sean holísticos? Que al inicio se va a buscar una perspectiva en general, o sea, tenemos que tener una buena investigación. También que se pueden observar otras formas de recolección de datos, como ya les estaba explicando. La siguiente, por favor. Bueno, en la siguiente les puse yo como un cuadrito porque estos van a ser los elementos culturales dentro de una investigación etnográfica, o sea, qué es lo que vamos a tratar de buscar. En la siguiente diapositiva vamos a ver una lista de qué podemos realizar, o sea, cómo podemos comenzar a hacer un estudio etnográfico. La siguiente, por favor, miren, en esta diapositiva les puse como que la cultura, estos son diferentes ejemplos, como la cultura de la violencia reflejada en las escuelas. Nosotros podemos hacer, como les está explicando, un estudio etnográfico de este tema, ir investigando y enfocarnos dentro de este tema, poder obtener una buena información y así poder realizar un buen estudio. También otro ejemplo puede ser la cultura dentro de un orden religioso, de los hinchas de un equipo de fútbol o así como también un grupo terrorista. O también las rutinas y la vida cotidiana del grupo de señoras que pertenecen a como un club deportivo o una fraternidad. O una red o comunidad de jóvenes de internet, ya sea que sean de Facebook, Twitter, o también las culturas organizadas dentro de una empresa, o por último tenemos la estructura social de un grupo que combatió el Morelión en México. Bueno, en cuanto a los diseños etnográficos, siempre el investigador va a tratar de realizarse las siguientes preguntas, como por ejemplo, ¿qué cualidades posee este grupo? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué estamos buscando? ¿Cómo viven? ¿Cómo actúan los participantes dentro de esta estructura? ¿Qué lenguaje utilizan? ¿Qué hábitos tienen? Bueno, todas estas preguntas se va a realizar el investigador, ya que va a tratar de buscar un buen estudio, enfocarse bien del tema y tener bastante información. Bueno, la investigación etnográfica también puede comenzar como un modelo o como también una teoría, y así poder ir bien directamente dentro del trabajo del campo y así agregando una revisión literaria. Por favor, la siguiente. Bueno, en cuanto a esta, tenemos que el estudio etnográfico debe ser considerado de su propia posición ideológica. ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre pueden haber sesgos o también pueden haber voces o expresiones del sistema social. Para esto vamos a tener una investigación demográfica que puede comenzar como un modelo o como una teoría. Es por eso que según Creswell y Madison realizaron este tipo de modelo, el cual vamos a tener un diseño realista o mixto. ¿Qué quiere decir con este? Que va a tratar de recolectar muchos temas, datos cuantitativos o también van a ser cualitativos del sistema social, categorías. Bueno, en este de aquí más bien va a tratar de describir las categorías narrativas, términos estadísticos. Y también, por ejemplo, si se sumerge dentro de una categoría,
vamos a ver como un ejemplo que yo encontré en el libro era de la inmigración. ¿Qué vamos a hacer con este tema de la inmigración? Vamos a tratar de buscar, de proporcionar información de las cifras del número de migrantes, ya sea su edad, su género, por qué ellos migran, qué se sienten ellos emigrando, y también cuáles son sus conceptos cualitativos, experiencias, sentimientos que desarrollan dentro de su tipo de inmigración. Bueno, después tenemos el diseño críticos, que más bien el investigador va a estar interesado en estudiar grupos marginados o también problemas de injusticia. En este de aquí, en el ejemplo que encontré, pueden ser como por ejemplo a los empleados que no los aceptan dentro de un trabajo. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro tipo de color de piel, otro tipo de color de ojos que no es de su estilo, entonces ellos los marginan. Y este diseño se trata de este. Luego buscamos el clásico. Encontramos el clásico, perdón. En este diseño se considera a una cultura o un conjunto. Esto va más bien a analizar cuestiones explícitas e implícitas. En este más bien van a analizar categorías, personas que son víctimas de acoso, víctimas de varios tipos de cosas. Bueno, después encontramos la macroetnográfica, que su objetivo va a ser la descripción. Describir varios tipos de sistemas sociales complejos. En estos tenemos como una comunidad educativa, puede ser un ejemplo, también como una sociedad trivial, o también la fantástica, la Guerra de las Galaxias. Ese también puede ser un gran ejemplo. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver los diseños narrativos. En sí, ¿qué son los diseños narrativos? Estos van a tratar de narrar, como su palabra lo dice, sucesiones, hechos, fenómenos, eventos o pensamientos que haya tenido en cuanto a un diseño. También esta va a tratar de narrar las emociones o interacciones a través de quienes los han experimentado. Bueno, en cuanto a los diseños narrativos, vamos a ver tres tipos de que se pueden dividir. El primero que va a ser, los bibliográficos, los autobibliográficos y también los de tópicos. El tópico, que se va a referir a un tema, a un suceso o un fenómeno. Después tenemos el biográfico, que esta es una persona, un grupo o una comunidad, o también una narración de una persona que haya fallecido o una persona que se encuentre mayor y tenga muchas historias que contar. Y luego tenemos los autobibliográficos, que más se enfrancan en comunidades de testimonios orales de personas que ya han tenido como actores. Bueno, ya. Algo más importante que encontré, que los diseños narrativos también se van a referir más a bibliografías de historias de personas o grupos, de personas que han sido líderes históricos o asesinos seriales también, todo lo que podamos tratar de narrar. Como por ejemplo yo encontré el fundador de Apple, John Steven, que él cuenta sus historias, las épocas de su vida, los pacientes, o también puede ser como un ejemplo de un paciente que tenga una enfermedad terminal, ya que esta persona va a tener muchas experiencias en narrarnos de la sucesión de su enfermedad, lo que ha sentido, todo lo que podamos investigar para así poder tener un buen diseño narrativo. Bueno, una pregunta. Por ejemplo, imaginémonos que yo les diga a ustedes, vayan, investiguen la zona 0 de Tarqui, ¿verdad? Obvio, van a hacer ustedes un instrumento, primero van a hacer una observación, luego de la observación van a aplicar una entrevista. ¿Eso nosotros lo podríamos considerar como un diseño narrativo? Todo lo que tenga que ver con narrar y que podamos fundamentar en un tema lo podemos considerar como un diseño narrativo, ya que podemos preguntarles a los alrededores de esa zona qué ellos sintieron cuando les pasó esto, cuáles fueron los acontecimientos, las historias de los familiares, y pues así podemos sacar mucha información y así poder tener un buen diseño. Y así poder obtener lo que decíamos, una investigación bien formada. Sí, recuerden que después de que pasó el terremoto, ¿verdad? Hubieron tantas historias de vida que contaban los sobrevivientes, ¿no? Los que se habían quedado debajo de los escombros y que ellos salieron y contaban qué era lo que sentían allá y qué es lo que sintieron cuando les rescataron, ¿no? Entonces es una forma de narrar su historia de lo que han hecho.
Sí, y como usted dice, ¿no? Imaginémonos que nosotros fuéramos personas muy, muy importantes, ¿no? En el caso suyo, Gema, va a ser médico. Imaginémonos que usted se dedica al área de pediatría. Entonces, por decir, una enfermedad que a mí me llama mucho la atención en los niños es el huachorco y el marasmo, ¿no? Entonces, usted puede hacer su relato autobiográfico y puede comentar qué siente cuando usted ve a aquellos niños, sobre todo los niños con huachorco, que es súper triste, y que ver a un niño así, aunque no hayan estadística a nivel nacional, pero ustedes cuando vayan a la práctica en el hospital se van a dar cuenta de que estos niños, ¿verdad? Que muchas veces no están en las estadísticas, pero que existen. Que nosotros cuando hablamos de marasmo no solamente pensamos en los niños del África, pero no estamos viendo, bueno, yo no sé si ustedes conocen qué es el marasmo, ¿no? Pero les dejo sin inquietud, si ustedes no conocen qué es el marasmo, por favor, busquen y no para mi clase, sino más bien para que ustedes vayan grabando esa información, porque en el momento de que ustedes vean pediatría, en el momento que vean nutrición, van a tocar ese problema de nutrición, lo van a encontrar. Entonces, usted puede su autobiografía, ¿verdad? Como ya lo dice, va a constituir un diseño narrativo. Bueno, y por último, que estas van a ser las consideraciones, vamos a tener principalmente que la narración debe incluir un cronograma de las historias pasadas, presentes, perspectivas, aunque también a veces pueden abarcar pasados y sus pensamientos, como sus secuelas, lo que ellos sintieron, o sea, solo lo que ellos recordaron. También tenemos el contexto que se ubica de acuerdo con el planteamiento del problema en cual vamos a investigar. También la investigación va a revisar las memorias, experiencias del lenguaje de los participantes. Y en cuanto a las relacionadas con el planteamiento. Y el contexto también que se ubica de acuerdo a lo que puede abarcar facetas de las participantes de la vida familiar o como aficiones o distintos escenarios de donde ellos vieron sus sentimientos, o sea, lo que ellos van a narrar en sí. Gracias, ahora sí mi compañera María Carmen. Gracias, Gemma. Bueno, yo les voy a hablar sobre los diseños fenomenológicos. Tenemos que los diseños fenomenológicos es el estudio que pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista del participante, desde la perspectiva construida. Tenemos que el diseño fenológico es la base del análisis de discurso de un tema específico, así como busca de sus propios significados. Tenemos la diferencia entre el diseño narrativo y el diseño fenomenológico. Tenemos que el diseño narrativo es el que se enfoca en la conexión o sucesos de un evento. Y el diseño fenológico es la esencia o la experiencia compartida. Tenemos que el diseño fenológico se fundamenta en las siguientes premisas. La primera premisa que tenemos es que pretende describir y entender desde el punto de vista de cada participante. Tenemos que la segunda premisa es la que se basa en el análisis de discursos de temas, así como una búsqueda posible para su significado. Y por última premisa tenemos que el investigador confía en su intuición y en la imaginación de las estructuras para lograr aprender la experiencia del participante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos las principales acciones para implementar un diseño fenomenológico. Para comenzar eso, hay que, partiendo del planteamiento del problema y definir el fenómeno de interés. ¿Qué es el fenómeno de interés? Es el objetivo de estudio que queremos saber. Para esto vamos a elegir el contexto y sus participantes. Los individuos o miembros del grupo que se haya experimentado el estudio, o sea, el objetivo del estudio que queremos saber. Como otro punto tenemos la inversión del campo. ¿Qué es la inversión del campo? Es el entorno al cual se lleva a cabo el estudio, del cual tenemos los reconocimientos y su búsqueda. En su reconocimiento tenemos que es la revisión del lugar donde ocurrió el fenómeno, y su búsqueda es de antecedentes históricos sobre el fenómeno y sus participantes. Tenemos recolectar los datos sobre la experiencia del fenómeno o el planteamiento. Aquí tenemos que recabar la información y en qué consiste el producto. Para recabar la información se hace mediante entrevistas, grupos o también puede ser por video.
Para ¿en qué consiste el producto? Es la descripción de narrativa o la experiencia. Diosito, Dios mío. Para eso sí voy a hay ser que el mejor. Me dicen que me van a hacer la narrativas. perfección a mi cuenta. Que yo solito... Perdón, ¿alguien tiene un micrófono abierto? Colombia, México, Ecuador. Mari, ¿quién está hablando contigo? Nadie. Yo. Pero yo escucho México, Ecuador. Es que Mayra Yepes tiene el micrófono abierto. Ya. Bueno, sigamos, Mari. Bueno, tenemos que escribir las narrativas, que es la experiencia, agregar los materiales e información de los bases de datos. Para esto hay que revisar todas las descripciones e informaciones para tener un panorama completo. Hay que identificar las unidades analíticas, que esto es como que las identidades principales que se pueden estar analizando en un estudio. Por ejemplo, tenemos en qué está el estudio y para quién va el estudio. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos que generar las categorías de tema y patrones presentes en las descripciones narrativas y participantes sobre las experiencias y respecto al fenómeno. Tenemos que descubrir la conexión entre la experiencia de los participantes y la relación con el fenómeno. Esto quiere decir que toda la investigación pretende descubrir de qué manera o de varios factores. La investigación participativa es aquella en la que el investigador forma y tiene como relación la hipótesis, que es la que servirá para explicar cómo es el fenómeno. Para eso tenemos que determinar el fenómeno a partir del análisis de experiencia, que se da en la esencia de la experiencia, que es la categoría de los temas centrales comunes. Tenemos la diferencia entre experiencia, que es la visión distinta, y la estructura, que es la categoría que lo compone el fenómeno y sus relaciones. Y el contexto, que se da en tiempo, lugar y situación. Para esto hay que desarrollar una narrativa general que incluye las categorías de los temas comunes, así como son los vínculos dentro del contexto, y el producto de la descripción del fenómeno y las categorías a partir de todas las experiencias. Para esto hay que validar las narrativas de descripción del fenómeno y todos los participantes y realizar otras investigaciones y elaborar el reporte final. Siguiente diapositiva. A ver, un ratico, ¿verdad? Que cuando nosotros decimos validar la narrativa y descripción del fenómeno con los participantes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que los participantes también tienen que conocer, ¿verdad? Lo que ustedes han encontrado o lo que ustedes van a poner. Porque muchas veces, ¿verdad? Nosotros, un participante nos puede decir algo y nosotros lo interpretamos de otra manera. Y cuando decimos ir revisar con otros investigadores, no son otras fuentes bibliográficas, sino más bien, por ejemplo, supongamos, usted es pediatra y están haciendo un trabajo de diabetes, ¿verdad? Entonces usted tiene, además de ser pediatra, pues lógicamente le ha llegado un paciente niño con diabetes, ¿verdad? Entonces, no es que usted no conoce, pero sin embargo van a haber otros expertos, ¿verdad?, que manejan esta parte de la diabetes, o sea, que se han especializado, ¿no? Entonces nosotros venimos y le decimos que nos colabore con el informe, que lo revise, ¿no? Y que lógicamente que su nombre también va a contar como revisor, ¿no? En este caso, en el artículo o en el estudio, ¿no? Y a lo mejor nosotros queremos dar una respuesta a algo y que como no somos especialistas en diabetes, pues no la vamos a poder dar. En cambio, el doctor especialista, el doctor investigador y especialista en diabetes, ¿verdad? Sí nos puede decir, pero ustedes están dando la vuelta ahí mismo y ahí tienen la respuesta. Porque eso nos puede pasar, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante, inclusive hasta para validar el instrumento, deberíamos de buscar a expertos para validar un instrumento que no ha sido validado. Porque de pronto yo tengo que decirle en esta parte a los expertos, mire, este es mi instrumento y estos son mis objetivos. Entonces, ¿qué va a hacer el experto? Va a revisar cuántas preguntas te aportan al objetivo 1, cuántas preguntas te aportan al objetivo 2 y así sucesivamente. Entonces, cuando él ya valida eso, quiere decir que ya está validado por un experto y nosotros vamos a hacer la validación interna. ¿Qué quiere decir esto? Ya. Supongamos que nosotros, en vez de ser estudiantes
que pertenezcamos a ciencias médicas somos de la comunidad. Y usted va y a 10 personas nos hace esa encuesta, pero no a las 10 personas que van a ser objeto de estudio. Si usted lo va a hacer, por decir, en San Juan de Manta, tiene que buscar un sitio con estas características de San Juan de Manta para validar la encuesta. ¿Ya? Y de pronto de ahí sale la señora Isabel Zamora y cuando Mari hace la pregunta, yo no le entiendo. Entonces yo tengo que decirle, pero es que yo no entiendo, ¿qué es lo que me quiere preguntar? Ya, entonces Mari viene y me explica, ¿no? Y Mari también va anotando en su bitácora que la pregunta 8 no fue entendida por uno de los entrevistados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa pregunta 8 hay que volverla a reformular para cuando nosotros entreguemos vía online, eso no venga a ser un problema, o cuando lo hagamos presencial no venga a ser problema. Luego que nosotros hemos reformulado, nosotros otra vez vamos a los expertos y le comentamos del particular y le decimos, mire, esto pasó, esta pregunta no la entendieron y yo la reformulé de esta manera. Y el experto me dice, ah, claro, está muy bien, perfecto. Me da luz verde. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Ya tenemos la investigación-acción. Se dice que este es un método de investigación en el que el investigador tiene un doble rol, el práctico y el participativo. En el práctico es el que estudia las prácticas locales, tanto en grupos como en comunidades, y se involucra en la integración de individuos o en equipo, y se centra en el desarrollo de aprendizaje de los participantes. Y el participativo es el que estudia los temas sociales que contribuyen a la vida de las personas o grupos de comunidades. Se enfocan en cambios para mejorar el nivel de la vida de desarrollo humano de los individuos y también para los participantes y el investigador. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos las 3 perspectivas que destacan la investigación-acción. En la primera tenemos la visión técnico-científica. Esto fue el primer término histórico, ya que fue del fundador del investigador, Kurt Lewin, que su modelo se basa en los ciclos repetitivos de análisis para conceptualizar y definir un problema. Tenemos el segundo punto, que es la visión deliberativa, que es la que se enfoca principalmente en la interpretación humana y en la comunidad. Bueno, la comunidad interactiva, la deliberación y la de descripción detallada. Y la última, que tenemos la visión emancipadora, que es la que va más allá de resolver los problemas o de desarrollar una mejora para el proceso de los participantes, que generan un profundo cambio por medio de los investigadores. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos los ciclos de investigación-acción. Se dice que esto está constituido por las siguientes fases, que es planificar, actuar, observar, reflexionar y la espiral. Se dice que los ciclos de procedimiento es para la base para mejorar la práctica. En esto tenemos que hay que detectar el problema en la investigación, clarificar y diagnosticar. También hay que la formulación de un plan de programa para resolver el problema o introducción del cambio. También para la cual conduce el nuevo diagnóstico de una nueva etapa espiral y una reflexión de acción. Bueno, tenemos la investigación, acción participativa o cooperativa. Se dice que en esta los participantes pueden fungir. ¿Qué es fungir? Ejercer las funciones propias de un oficio o un cargo, como un coinvestigador, ya que se necesita interactuar de manera constante en los datos. Para esto tenemos los principios de la investigación, acción participativa, que es un enfoque de investigación en comunidades que enfatiza la participación y la acción. En esto tenemos el primero, que es la cooperación mutua y confianza entre todos los actores involucrados. Tenemos la equidad de decisiones, el contexto fundamental, los padrones que deben conectarse, diseñar las acciones que transforman y el resultado que se debe impartir favorablemente a la población. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, lo que nos acaba de decir Mari, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos que investigar. Como nuestra investigación es investigación-acción,
¿verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos principios y ver que todos estos principios de una u otra manera estén insertadas en nuestro proyecto, ¿sí? Y ya les voy a explicar, cuando ya termine de exponer Mari, por qué no podemos aplicar otra, porque están diseñadas según las ciencias. Mari. Bueno, esto que está aquí es una captura, ¿verdad? Que se hizo del libro de Saint-Pierre, que justamente en este cuadro sistemático, ¿verdad? Está todo lo que los compañeros y las compañeras han manifestado. Ya, pero me van a permitir irme a la lámina 4. A la lámina 4. A ver, veamos si nos vamos a la lámina 4. Ya, tenemos aquí la lámina 4, ¿verdad? Tenemos las características, tenemos la teoría fundamentada, tenemos la etnográfica, tenemos la narrativa, tenemos lo fenomenológico y tenemos la investigación-acción. Si nosotros miramos el cuadro hacia abajo, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta cuáles son las ciencias que pueden hacer este tipo de investigación, ¿verdad? Entonces, comienzo con la investigación-acción. Mire lo que dice, ¿quiénes pueden hacer? Pueden hacer las ciencias sociales, las ciencias ambientales, las ciencias de la salud y las ingeniería. Los estudios fenomenológicos los hacen psicología, educación, ciencias de la salud, ciencias naturales e ingenierías. Y los narrativos lo hacen las ciencias de humanidades modernas, ¿no? Que por lo general es ciencia de la educación, leyes y todo eso. Pero también interviene la salud, el campo de la salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un caso clínico, ¿verdad? En ese caso clínico, ¿qué hacemos? Narramos. Decimos, paciente de tantos años de edad, de sexo masculino, ingresa a la consulta con tal patología, de lo cual se deduce un diagnóstico presuntivo, Se le mandan a hacer los exámenes y ya, y todo eso, ¿verdad? Nosotros estamos narrando qué es lo que vamos a mandar a hacer. Ya luego vemos en los etnográficos, tenemos antropología, tenemos arqueología, ciencias administrativas y negocios. Y tenemos la teoría fundamentada, ciencias sociales, comportamiento humano, ciencias de la salud e ingeniería. Entonces, por ejemplo, nuestro estudio no podría ser etnográfico, pero a lo mejor podría haber sido teoría fundamentada si es que hay un vacío en el tema que nosotros vamos a consultar. En este caso, el tema del equipo es educación alimentaria y nutricional, ¿verdad? En lo narrativo también nosotros podríamos intervenir si fuera, por ejemplo, que nosotros hiciéramos un estudio de caso clínico como una investigación cualitativa, ¿verdad? Que también el caso clínico es una investigación cualitativa, entonces tendría ese apellido, ¿verdad? De narrativo, de la narración. Lo fenomenológico también interviene, ¿verdad? Las ciencias de la salud y las ciencias naturales. Pero ¿qué nos decían los compañeros? Que esta busca, ¿verdad? Expresar o entender las experiencias de las personas sobre un fenómeno, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros también quisiéramos, vuelvo a poner el ejemplo del terremoto acá en Manabí, ¿verdad? Que podríamos encajarlo dependiendo de cómo creemos nuestro objetivo, podría entrar aquí. Y bueno, en la investigación-acción, pues ya lo explicó el compañero, uno de los compañeros que le hizo una pregunta, si su investigación, me parece que era del equipo 4, algo así. Él explicó muy claro sobre la investigación-acción. Entonces, como ya dijo una de las compañeras, ¿verdad? Que estos cuadritos nosotros siempre tenemos que tenerlo presente. Vamos a hacer una investigación y tenemos que revisar este cuadro para nosotros poner, bueno, la presente investigación es de tipo fenomenológico, es de tipo investigación-acción. Otra cosa que yo les he corregido en los proyectos
es que ustedes hablan en primera persona. No pueden hablar en primera persona. Dicen nosotros, yo, nuestro trabajo, nuestra investigación. No. En tal caso, la presente investigación o la investigación o el trabajo, ¿verdad? Nunca se pone los pronombres yo, nosotros. Eso hay que tener mucho cuidado. Ya pregunto, antes que se vayan los compañeros, ¿hay alguna duda con esto? Chicos. Hola. No, doctora. ¿Seguro? No, doctora. Bueno, a ver chicos, quiero dejar bien claro, ¿verdad? Que la próxima clase va a tener 45 minutos solo para exponer el muestreo de la investigación y recolección, y si es posible, menos, y reportes de resultados y proceso cualitativo, ¿verdad? Otros 45, para no vamos a ocupar 1 hora porque después no alcanzamos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Otra cosa, nuevamente, yo no soy mala, no quiero ser la mala de la película, yo les doy oportunidades a ustedes, les llamo una y otra vez para que intervengan en lo que es participación de clase, pero ustedes bueno, cuando digo ustedes no me estoy refiriendo a todos, ¿verdad? Sino a los que yo he nombrado y que es mucha coincidencia que no aparecen, ¿ya? Entonces, mucho cuidado, lo que yo no quiero, yo ya tengo por aquí, bueno, no es de sexto, pero es de cuarto, que me dicen, doctora, yo tengo 0 y no me he puesto participación. Yo le digo, no has participado, ¿ya? Entonces, esa es la problemática. Otra cosa también, chicos, para las tutorías, yo por lo general no puedo hacer tutorías en horas de clase, ¿sí? Yo podría hacer tutoría, por decir, si ustedes están pidiendo, creo que es de este curso, están pidiendo tutoría, yo no tengo problema si ustedes me dicen que a las 9 pueden, pero yo no puedo postergar o no dar una clase para hacer tutoría, ¿sí? Yo sé que ustedes tienen un horario, ¿verdad? Que se les hace difícil porque nunca coincide el horario de tutoría con el de ustedes. Entonces, ahora como es online la tutoría, yo no tengo ningún problema. Si ustedes me dicen, doctora, nosotros salimos a las 8:45 de clase, a las 9 podemos tener tutoría, yo encantada tengo la tutoría, pero eso si ustedes quieren a esa hora, que conste que yo no los estoy obligando, ¿sí? Pero yo no puedo suspender una clase mañana para dar tutoría, ¿sí? Entonces, bien claro, yo estoy presta. Inclusive, bueno, yo no sé si estuve con ustedes, pero yo tuve clase, tuve tutoría el 31 de diciembre y tuve tutoría el 2 de enero, porque me pidieron los estudiantes, o sea, yo no los obligo, pero ni la hora ni el día, pero yo en horas de clase sí no puedo, ¿sí? Ya. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. A ver. Angélica. Doctora, es que estaba revisando el aula virtual y me sale que tengo 0 en el proyecto. No sé si será porque no aparecía en la lámina del documento que se le envió. Claro, obvio, obvio. Por eso es, Angélica. Y también a los compañeros ¿de qué equipo? Tampoco le he puesto la nota, que no se preocupen. Del grupo 6. ¿Cuál era? Me parece que era el equipo 6. Sí, el equipo 6. Sí, pero ya la tengo registrada aquí porque yo siempre, ustedes me pueden decir que yo soy a la antigua, pero a mí estas cosas sí me gusta hacer la mano porque mire, ya se me dañó el disco duro y por cierto, le quiero pedir encarecidamente al equipo 6 que me vuelva a enviar, no por internet, por correo, sino al WhatsApp, que me envíe el material de exposición de PowerPoint y el PDF o el Word de lo consultado, ¿sí? Y bueno, y a lo mejor estar llamando a los otros equipos si es que se me ha perdido la información, porque no toda la información se ha podido recuperar. Todavía están trabajando en eso, ¿sí? Entonces, por favor, encarecidamente al equipo 6, ¿verdad? Que me envíe. ¿Sí? ¿Quién es el líder del equipo 6? Yo, doctora. Daniela. Ya, entonces, Daniela, por favor, ¿sí? Sí, no se preocupe, en un ratito se lo envío. Ya.
Doctora, ¿será que los chicos del grupo 9 nos podemos quedar un ratito al final de la clase conversando con usted? Claro, no hay problema. Ya porque ya no pueden exponer el otro grupo porque apenas ya quedan 10 minutos. Ya, pueden salir, ¿sí? Ya, doctora, gracias. Y se queda el equipo, pero ya voy a poner a grabar, ya voy a dejar de grabar, ¿sí? Esta máquina yo no sé cómo se pone la pausa. Pausar, detener grabación.